sabes, llevo un año recogiendo datos con carácter investigador de los pacientes con diabetes tipo 2, y creo que voy a explotarlos. ¿Y cuáles son tus objetivos concretos? La verdad es que no lo sé. Llamaré a un estadístico y a ver qué sale. Seguro que encontramos algo interesante. Esto que acabamos de observar es un hecho muy habitual en los estudios transversales, donde en muchas ocasiones se recogen datos sin una planificación previa de objetivos, dificultando, por consiguiente, la posterior publicación de resultados por las carencias metodológicas del proyecto. Así, antes de comenzar la recogida de datos, lo primero es plantear un protocolo de estudio que recoja, al menos, los objetivos concretos del trabajo, los criterios de inclusión, las variables a estudiar y el método de muestreo y selección de sujetos. Solo de esta manera, podremos llegar a publicar los resultados encontrados. Una vez entendido que un diseño de investigación transversal también debe de contar con un protocolo de trabajo específico, continuamos con los puntos importantes de este tipo de diseño. El primero y básico es la carencia de secuencia temporal, aspecto que da nombre al diseño. Ahora bien, hay ocasiones que generan confusión, especialmente si la recogida de información ha supuesto un largo camino en el tiempo. Por lo tanto, el carácter transversal en ningún caso hace referencia al tiempo tardado en la recogida de información, sino a que no existen medidas anteriores ni posteriores a la recogida de dicha información. Pero JL. Un estudio de casos y controles también recoge la información en un único momento en el tiempo. Buena observación. Sin embargo, en el diseño de casos y controles, lo que intentamos es mirar hacia atrás, volver en el tiempo para determinar si la intensidad de ciertas variables continuadas en el tiempo fueron causa de un determinado evento, comparando por lo tanto esa variable entre los casos y los no casos. Ahora bien, esa transversalidad de los datos condiciona el carácter de las conclusiones a las que se puede llegar con este tipo de diseño. Es decir, con un estudio transversal no podemos inferir unas conclusiones basadas en relaciones causales, hecho que supone una de las mayores limitaciones de este tipo de diseño. Esto es, para poder descubrir la existencia de relaciones causales entre variables, es necesario contar con una secuencia temporal en el diseño de nuestra investigación, ya sea esta secuencia prospectiva o retrospectiva. Ahora bien, el no poder concluir con una inferencia causal en ningún caso es sinónimo de inutilidad. Muy al contrario, los estudios transversales son esenciales para producir hipótesis de partida que posteriores estudios analíticos confirmen o desmientan dichas aseveraciones. Un estudio analítico es costoso en tiempo y recursos, por lo que no podemos realizarlos simplemente por suposiciones empíricas basadas en nuestra observación diaria. Y es ahí donde, en un principio, utilizaremos este diseño descriptivo para observar diferentes relaciones a nivel estadístico y además de manera ajustada por variables que pudieran confundir los resultados, como la edad o el sexo de los sujetos, para posteriormente, de existir dichas relaciones, justificar la necesidad de un mayor aporte de evidencia a partir de diseños de investigación analíticos. Otro de los puntos a tener en cuenta en un estudio descriptivo es la representatividad de la muestra utilizada, algo que se suele pasar por alto en muchas ocasiones, pero que sin embargo es un aspecto diferenciador de un buen estudio transversal en una amplia mayoría de los casos. Esto es, en un estudio transversal debemos de garantizar que los sujetos estudiados son representativos de la población de referencia. Para mi estudio de afrontamiento de estrés, he aleatorizado el orden de consulta y al siguiente paciente le tengo que pasar un cuestionario de 200 preguntas. Creo que ahora le toca a usted. La verdad es que creo que le cedo el turno a usted. Bien, ya conocemos otro aspecto a tener en cuenta en este tipo de diseño, el garantizar adecuadamente la representatividad de la muestra que estoy utilizando con relación a la población de referencia.
JL. Entiendo que con este diseño podemos estudiar cualquier enfermedad. Realmente no, Joseph. Este tipo de diseño de investigación es correcto cuando la enfermedad es de larga duración y con un cierto grado de estabilidad en el tiempo. Esto es debido a que se van a estudiar casos prevalentes de dicha enfermedad y por lo tanto, sin esa estabilidad temporal siempre seleccionaremos más sujetos supervivientes a las etapas iniciales, produciendo un sesgo que denominamos de supervivencia selectiva. Por otro lado, cuando la enfermedad en estudio tiene una baja prevalencia, lo más adecuado es seleccionar directamente los casos y realizar un estudio de series de casos, observando cómo se comportan ciertas variables con dependencia de características diferenciales en los sujetos, ya que de lo contrario, si muestreamos poblacionalmente, necesitaríamos una enorme muestra de usuarios hasta tener un número adecuado de sujetos con las características de caso. Ya tenemos los aspectos importantes a tener en cuenta durante la realización de un estudio transversal. Diseño abierto a infinidad de posibilidades, con un coste muy ajustado, pero por el contrario, con un escaso poder causal entre variables.